Muy buenas tardes a todos. Hoy, sábado 9 de julio de 2022, estamos realizando el 65º Conversatorio Sabatino de Historia de la Academia de Historia del Valle del Cauca. Hoy tenemos como conferencista al miembro correspondiente Juan Gabriel Villalobos Giraldo. Juan Gabriel Villalobos Giraldo nos va a dar una conferencia hoy sobre su investigación del último año desarrollada en la ciudad de Valencia, en España, acerca de la inmigración valenciana a Colombia desde la época de la conquista. Juan Gabriel Villalobos Giraldo es bachiller del Colegio Gimnasio Central del Valle del Cauca y obtuvo su título de odontólogo en la Universidad Javeriana en Bogotá. Luego hizo una maestría en Administración de Salud en la misma institución educativa. Hizo también estudios de Derecho en la Universidad San Buenaventura, aquí en Cali, y hizo un diplomado en calidad en el Centro Internacional de Seguridad Social en México. Luego un diplomado en historiografía y cursó la maestría en historia en la Universidad del Valle. Estuvo en la Universidad de Valencia también, adelantando unos cursos en un programa de la Universidad Abierta a personas mayores de 55 años, y durante el último año, como les comenté, estuvo en Valencia investigando los archivos y la biblioteca de la Universidad de Valencia. Él se ha desempeñado como jefe de unidad del Servicio Médico del Departamento del Valle del Cauca. Fue profesional y encargado también de la Oficina de Calidad del Seguro Social, profesor de Salud Pública y Administración en la Universidad Antonio Nariño, en la sede de Palmira. Estuvo encargado también del Cineforo Cultural de Promédico, y se desempeñó también como asistente administrativo de la Notaría Séptima de Cali. Todavía tengo entendido que está afiliado a la notaría. Pero pues estuvo en un año sabático este último año en Valencia. Juan Gabriel Villalobos Giraldo es miembro correspondiente de la Academia de Historia del Valle. Él en el año 2019, en mayo del 2019, publicó un libro titulado El cine, Buga y las escenas de mi propia vida, una colección de relatos en paralelo, películas e historia de Colombia, historia del Valle del Cauca, una serie de relatos muy interesantes con notas históricas muy acuciosas. Y tuvimos la oportunidad de escuchar su primera conferencia en estos conversatorios sabatinos, en el 18º conversatorio sabatino. Nos dio una conferencia sobre la historia de la odontología en el Valle del Cauca y de algún modo también relacionada con la odontología a nivel nacional. Entonces hoy Juan Gabriel Villalobos Giraldo nos va a dar la conferencia titulada Historia de la inmigración valenciana a Colombia desde 1492 hasta el presente. Entonces, con esta introducción le cedo la palabra a Juan Gabriel para que inicie su conferencia. Adelante, Juan Gabriel. Gracias, Mario, y queridos compañeros de la academia. Total agradecimiento por estar aquí, por tener la paciencia de escucharme, y felicitar de nuevo a nuestro presidente, a nuestro vicepresidente, a nuestro secretario general por mantener vivo este espacio, que ojalá crezca con el tiempo y se complemente con actividades, ojalá de nuevo presenciales, etcétera, que nos conllevan a un enriquecimiento cultural que tanta falta nos hace. A ver, sí, la presente investigación fue producto de una curiosidad. Aprovechando que tengo una hija que estudia y trabaja por los laditos en Valencia y que me jubilé, pues resolví aplicar para una visa no lucrativa que llaman, y me radiqué durante 9 meses en este año en la ciudad de Valencia. Al llegar allá tenía que pues empeñarme en algo, lógicamente no podía uno quedarse como de turismo todo el tiempo. Entonces me ocupé en investigar un poco sobre el apellido Valencia y sobre la influencia valenciana en Colombia. La primera cuestión fue una curiosidad que yo tenía, ya que el apellido Valencia ha estado muy cercano a mí toda la vida. Desde el mejor compañero de mi colegio, que era Luis Fernando Valencia, que siempre sacaba los diplomas de excelencia,
hasta un trabajador que tenía mi padre en la estación de servicio, que siempre trabajó en Buga, que era de apellido Valencia, y mi papá llamaba en voz alta con mucha frecuencia, pero desde presidentes de la República hasta humildes servidores, el apellido Valencia ha estado siempre presente. Y yo decía, bueno, tantos Valencia que hay en Colombia, ¿será que acá en la comunidad valenciana también voy a encontrarme seguramente muchos conocidos de apellido Valencia? Triste o extrañamente, no conocí ni un solo Valencia en Valencia. Todos los apellidos son valencianos, son catalanes, Asís, Molá, Uricochea, Ortiz, Martínez, en fin, uno que otro conocido, pero Valencia como tal ni uno. Conocí uno por allá, un vigilante de una de las fallas, y resultó ser un caleño, resultó ser un muchacho que se había criado aquí por Santa Elena y que había pues volteado por el mundo y está en ese momento viviendo en España, y resultó ser Carlos Valencia, y dije, ve, por fin uno, y resulta que no era ni siquiera valenciano. Esa primera pues curiosidad empezó a sonarme, y empecé a leer, a investigar, asistí a algunas conferencias en esa Universidad de Valencia que tiene 500 años de antigüedad y que es muy abierta y con una cantidad de cursos muy completos para los jubilados, en los cuales me pude matricular en algunos cursos monográficos puntuales que duran 1 o 2 meses, y empecé a recopilar información. Estos son básicamente un listado de los cursos que tiene la Universidad de Valencia, cursos dirigidos únicamente para personas mayores de 55 años, que con una tarifa muy módica le permiten a uno acceder a capacitarse. Por ejemplo, logré matricularme en que es la Biblioteca de Verdi, donde yo de ópera no sabía nada y sigo sin saber nada, pero sí tuve una oportunidad maravillosa una sesión de 2 meses, en la cual el profesor nos cruzaba historia de Italia, historia en general europea y Verdi. Verdi y su famosa ciudad de Parma, cerca de Milán, donde cada año hoy en día hacen un festival de la ópera verdiana, donde todo el pueblo se vista y se engalana en la época de 1880, que fue la época pues en que Verdi compuso sus maravillosas óperas allá. Hay también otro curso, por ejemplo, la historia de Lenin a Stalin, la historia de Europa de Lenin a Stalin, y otra serie de cursos muy interesantes que los ofertan, y de acuerdo a la petición se llena el cupo y cierran. Ojalá nuestras universidades públicas o privadas, ojalá las públicas, que por sistema de costos y demás es un poco más económico, puedan implementarlo aquí. Voy a tratar de pedir una cita con el doctor Varela para llevarle como la idea de que nuestras universidades accedan no solamente a estos cursos monográficos, sino a lo que llaman ellos altos estudios. Son cursos itinerarios que van de 1 a 3 años, donde usted, sin el agobio de las que tienen las maestrías, sin el agobio de tesis, de notas, de requisitos académicos muy complicados, que sí tienen los de pregrado, los jóvenes que están aplicando para doctorado, maestría, y mejorar su panorama laboral. Por el contrario, nosotros los jubilados queremos mejorar culturalmente, aprender y estar activos. Este es pues un pequeño paréntesis de las dos cuestiones que me llevaron al presente trabajo. Entrando concretamente en materia, vamos a hablar un poco del contexto de la inmigración. La inmigración conlleva desde todo punto de vista un desarraigo, un hecho doloroso. El partir de su hábitat, de su medio ambiente familiar y local, una o un grupo de personas, para buscar en otros lados un futuro mejor, un progreso económico, etcétera, siempre conlleva, mucho más antes que ahora. Ahora afortunadamente tenemos comunicaciones instantáneas y mucho más ofertas de viajes, pero conllevaba un desarraigo total. Esto aprovecho también aquí para felicitar el Colegio Hispanoamericano, que permanentemente tenía, sobre todo antes de pandemia, una actividad cultural muy importante, conferencias, películas semanales, un concierto, un recital mensual. Siempre mantenía activa su presencia el Colegio Hispano en la vida cultural de la ciudad. Ojalá la hayan retomado después de pandemia, y concretamente esta foto fue de una exposición que tuvieron sobre la inmigración española a Colombia. De ahí, pues, eso fue hace unos 3 años, y en su revista, que también editan, una revista bien interesante, saqué esta primera foto. Miremos pues el contexto general de la inmigración. Todos sabemos que Europa, y esta guerra que estamos viendo ahora en Ucrania, nos ha servido para recordar dos cosas. La primera, está documentada que en Europa había una guerra cada 35 años, por diversos motivos, religiosos, de invasión, de conquista, pelea entre casas reales. Existía una guerra declarada cada 35 años. Esto hizo que, unido también a
a otras circunstancias, entre 1750 y 1850 la población de Europa se duplicó. De 170 pasaron a 340 millones de habitantes, y esos nuevos habitantes encontraron un continente con miles de problemas, el principal la guerra. Lógicamente encontraron emigrar, el nuevo mundo estaba recién descubierto, un territorio inmenso lleno de posibilidades, el único continente que iba de polo a polo. Definitivamente, como decía la canción de Nino Bravo, cuando Dios pensó en el Edén, pensó en América, y a fe que lo lograron. Como vemos, la inmigración centro y norte de europea llegó básicamente hacia Norteamérica, y la del centro, sur, Italia y demás se fijó más que todo en Argentina, Brasil, y tangencialmente en nuestro parte norte de Sudamérica y Centroamérica. También nos ha servido para recordar esta guerra de Ucrania, en la cual pues acabó el recreo que teníamos de 80 años de paz, desde el 45, Segunda Guerra Mundial hasta ahora, que también hay inmigrantes de primera, segunda y hasta de tercera categoría. Ahora los ucranianos hasta los van a unir con la Unión Europea, van a poder entrar a España y a los demás países de la Unión casi que sin mayor requisito, mientras que los inmigrantes africanos o latinoamericanos y demás tenemos que surtir una serie de trámites engorrosos y lentos para poder tener plena nacionalidad o plenos derechos en la Unión Europea. Leyes que se han ido endureciendo con el tiempo, ya que pues todos sabemos que ahora la inmigración ha sido al revés. En vez ya de llegar europeos aquí, todos, sobre todo latinos y demás, estamos mirando hacia Europa y estamos cambiando, como se dice, la tendencia. Les decía pues que los Valencia han estado presentes por todas partes, desde presidentes de la República, de la Nueva Enciclopedia de Colombia. Todos tal vez recordamos a Guillermo León Valencia, por ahí en el 62, tal vez el primer presidente del Frente Nacional, muy famoso porque supuestamente combatió las iniciales guerrillas con su ministro Valencia Tovar. Pero además de Guillermo León, estaba su hermana Josefina Valencia de Jabo, la primera ministra mujer que hubo en Colombia. Estaba su hermano Álvaro Pío, de tendencia bastante diferente a la de Guillermo León, de tendencia más bien socialista. Creo que al final hasta repartió sus tierras. Y yo recuerdo cómo yo tenía un tío un sacerdote muy conservador, muy godo, pero cada que iba a Popayán venía feliz después de haber hablado con Álvaro Pío. Era un hombre que atendía ahí en su museo a quien quisiera hablar con él, un hombre muy cordial, muy amplio, muy ameno. De manera que, y además me gustan mucho los museos en Popayán, el museo tanto del maestro Valencia como de Guillermo León. Cada vez que tengo la oportunidad me doy una pasada por allí. Siempre hay algún documento, alguna foto, algún comentario que bien vale la pena aprovecharlo y que son de todas maneras muy enriquecedores. Pero si miramos el otro extremo del país, hacia el Bucaramanga, hacia el oriente, también había ilustres personajes. Valencia, Ramón González Valencia, presidente por allá después de Rafael Reyes, 1910. También Valencia. Y si miramos un poco el momento actual, tenemos una política que se llama Paloma Valencia. Yo digo un poquito jocosamente que ni el león fue tan bravo ni la paloma tan mansita, porque pues Guillermo León con su famosa guerra, las guerrillas, pues no tuvo o tuvo un dudoso éxito, ya que esas pervivieron casi hasta nuestros días, mientras que la paloma, que aparentemente hace acopio a cierta docilidad, vemos con qué vehemencia refuta, alega o defiende cuando es atacado ella, sus ideas o cualquiera de sus jefes en el Senado de la República. Pero hace en la historia reciente también Monseñor Gerardo Valencia Cano, muy admirado por mi madre, por mis tías y por mucha gente, ya que fue un obispo de corte social en Buenaventura, tristemente se muerto en una avioneta, como lo registra este obituario del periódico El País. Hace poco se cumplieron los 50 años del fallecimiento de Monseñor Gerardo Valencia Cano, quien denunció las precarias situaciones sociales que vive el puerto, que desafortunadamente parece que todavía subsisten, toda vez que de forma recurrente hay paros y problemas con toda esta situación social de Buenaventura. Entrando pues un poquito en materia, ya les he más o menos dado la inducción de lo que ha sido el apellido Valencia, pero veamos ahora geográficamente, en el plano europeo, qué es o dónde está Valencia, qué significa Valencia, qué es Valencia. En el mundo entero hay más de 50 ciudades Valencia, pero la importante, la grande, de donde salió posiblemente toda esa idea de fundar nuevas ciudades, fue de la Comunidad Valenciana. Esta Valencia, fundada en el año 170 a.C., estamos hablando de más de 2000 años, nos llevan unos 15 siglos de ventaja,
fue un sitio muy importante porque estaba ubicado en el centro de la península ibérica. Había un comercio permanente entre las ciudades italianas de Nápoles, Sicilia, Génova con Valencia. Recuerden cómo de Oriente llegaban de la China la seda, el terciopelo, la pólvora, cómo llegaban las especies de la India, de Turquía, del lejano Oriente, y eso se conectaba con Valencia a través del mar, y de allí al lomo de mula entraban hacia Madrid, hacia el norte de la península, los diversos productos, como les digo, importados del Oriente, y salían básicamente productos valencianos, que llegó a ser una potencia, sobre todo una potencia agrícola y una potencia en cuanto a seda y terciopelo. Aquí les voy a hacer una breve introducción. El tema es muy amplio, cada periodo de estos daría para horas enteras de clases, pero digámoslo así, Valencia fue desde el año 200 hasta el 400 fue romana. El Imperio Romano, todos recordemos, conquistó toda Europa, todo el sur de Europa, al oriente hasta Turquía y todo el norte de África, llegando incluso hasta Inglaterra. Esa potencia, ese Imperio Romano duró más de 6 siglos, y a Valencia llegó de ellos muchas cosas: la religión, las leyes, el ladrillo, la canalización de las aguas, los acueductos que hay, que inclusive muchos existen todavía y funcionan en España. Se implantaron en la Comunidad Valenciana y de ahí, pues lógicamente, en toda la península. De ellos nos llegaron muchas cosas. Todos sabemos también nuestra religión, todos sabemos también nuestras leyes y jurisprudencia y demás, esencialmente de romana, pero también llegaron, como les digo, el manejo del agua y otras cosas. Después del Imperio Romano fue musulmán, fue el Imperio Árabe el que reemplazó una vez cayó el Imperio Romano, y allí permanecieron 9 siglos. De esos 9 siglos también dejaron importantísimas cosas, sobre todo aprovechar muy bien esa canalización que habían hecho los romanos de las aguas para optimizar los cultivos, canales de irrigación, y de hecho Valencia, que es una, digamos, planicie que termina de la Sierra del Espadán y termina en el mar, entre un ancho de 40 y 50 kilómetros, atravesado por 2 ríos grandes, el Turia y el Júncar, lograron pues una irrigación muy buena, y lograban volverse una potencia en cuanto a cítricos, hortalizas. Fue una potencia agrícola realmente durante muchos siglos la Comunidad Valenciana. Como todo, ha tenido épocas de esplendor y épocas de crisis. Vamos a concentrarnos un poco, pues, después de esta introducción, en lo que ha sido 1492 hacia nuestros días. Porque, como les digo, lo de atrás, cuestiones puntuales, pero que es muy difícil de detenernos en ese tema. Lo primero es que los puertos españoles no eran nada comparado con los puertos italianos. Los puertos italianos, sobre todo Génova, Venecia y el puerto portugués de Lisboa, tenían unas barreras protectoras que hacían que la furia del mar se suavizara allí, y tenían a boca de calle prácticamente 8, 9, 10 metros de profundidad, lo que les permitía construir, embarcar, equiparse mucho más fácil que los puertos españoles, donde el mar, siendo mucho más pando, tenía que cuadrarse los barcos a unos 200 o 300 metros mar adentro, y barcar o desembarcar en unas pequeñas embarcaciones o canoas, mientras que para construir un barco era mucho más fácil teniéndolo allí al pie del astillero. Eso hacía que las verdaderas potencias marítimas eran lógicamente Génova, Venecia y Lisboa. Esto para concluir que lo de Colón, como se ha hablado muchas veces, fue prácticamente una lotería que España finalmente lo patrocinara, y aquí va a entrar un valenciano que ya le voy a contar. Esta fotografía es en Génova. Es en Génova, donde vemos una réplica de los barcos de la época, prácticamente las calles, a puertas de las calles de Génova. Para esa época de descubrimiento, Valencia podía tener unos 40, 50 mil habitantes, Génova podía tener 100, 120 mil, y Roma unos 170 mil habitantes. Vemos que las potencias en población y demás eran las italianas. Pero concentrémonos pues un poquito en productos, concentrémonos un poquito en profesiones, concentrémonos un poquito en gremios y aún en personajes que empezaron a influir notablemente en el Nuevo Mundo. En una primera etapa de la conquista, todos sabemos, llegaron españoles, sobre todo de Extremadura, de Castilla y de León, un poco más cerca a Cádiz, de donde salían los barcos. Por tal motivo, en esos primeros 50 o 60 años,
es muy poco lo que hay de inmigrantes o de influencia valenciana en el Nuevo Mundo. Como les digo, ellos estaban un poquito atrás de ese primer grupo de 5.500 españoles, no llegaron más. La verdad es que siempre se ha hablado de por qué 5.500 pudieron contra 2 o 3 millones que había en todas estas Américas. Y la verdad es que todos hemos entendido que la pólvora, el caballo, las armaduras, los perros, eso hacía que para los aborígenes, pues estos eran como unos extraterrestres. Eso, de alguna manera, unido a la división ancestral que tenían algunas tribus, famosa es la pelea entre los mayas y los aztecas, hicieron que ese extranjero fuese bien visto y de alguna manera fue aceptado. Donde no fue aceptado, lógicamente, hubo fuerza, violencia y se impuso de todas maneras la corona en España, logrando un formidable imperio que era el doble del Imperio Romano. Y aquí, como les digo, entrando un poco en materia, Valencia fue una potencia en el uso y en la adaptación del gusano de seda. Llegó a tener para 1492 800 telares. 800 telares donde se tejía en la seda y el terciopelo. En este momento, 1492, nos estamos concentrando. Valencia es una potencia textil y es una potencia religiosa. De ahí también vamos a ver ahora los principales frailes que salieron de allí y llegaron de alguna manera hasta nuestra Nueva Granada. En cuanto a la seda y el terciopelo, de esos 800 telares hoy en día no quedan sino 1 o 2 que son los que cosen o fabrican las telas para las fiestas, básicamente. Aquí en Valencia hay 2 o 3 fiestas en el año donde salen las señoritas, las señoras bellamente trajeadas de pies a cabeza con su terciopelo, y los caballeros también usan unos chalecos, unos gorras, unos fajines, y salen casi siempre en desfiles acompañados de bandas musicales que los hace pues muy agradable y muy típico de la comunidad valenciana. Ese comentario es porque la moda ha sido muy importante. Toda la vida las clases sociales se han diferenciado en parte por el buen vestir, por el estar bien trajeado. Las cortes, las noblezas pedían seda y terciopelo de Valencia. Esta foto es de la esposa del Marqués de San Jorge, de nuestra Santa Fe de Bogotá. Aquí vemos la chica con su terciopelo completo de pies a cabeza. Hoy en día esto ha cambiado mucho, ya sabemos que la moda no es tan relevante. Hoy en día se baja una niñita o entra una señorita a cualquier parte con el blue jean completamente roto, sucio, pues no digamos que sucio, pero sí desteñido y roto, pero lo importante es ver si se bajó de un Audi o de un BM o de un Renault para ver más o menos qué clase social pertenece la chica. Ha cambiado un poco, pero sigue siendo el buen vestir signo indiscutible de alguna manera de posición social. Les decía yo que fue 6 siglos romano, el imperio español o el imperio romano conquistó toda España. En esta caricatura muy interesante, La aventura de la historia, una de las revistas más interesantes que he encontrado hoy en España, dice: yo, Cornelio Escipión, seré el primero en conquistar España. Este Cornelio Escipión fue el que derrotó a Aníbal. El que quiera recrearse con un buen libro, esto que llaman novela histórica ahora, el libro Africanos de Santiago Posteguillo, es una belleza como nos relata la vida de este par de generales. Aníbal, que pasó por el Mediterráneo con sus elefantes, en una proeza increíble de que sus domadores lograran controlar estos animales en el Mediterráneo, y llegó prácticamente, derrotó a los romanos en Sagunto, prácticamente llegó a las puertas de Roma. 80 años duró esa batalla, cuando Publio Cornelio, hijo del general del padre, logró dar marcha atrás a Aníbal y finalmente lo derrotó y lo sacó de la península, lográndola completamente romanizada, y imperio que duraría hasta el siglo IV después de Cristo. Pero también está, y dice aquí abajo: yo, Drake, seré el primero en arrasar Hispania. Con toda razón, ya que todos también recordamos cómo este pequeño pirata de su majestad, con 25 barcos, 2.500 piratas, asolaba completamente las posesiones del imperio español en América. Era un patrocinio que se tenía casi con el sello real, lo que le mortificaba y le menoscababa las rentas a la corona española. Y no eran solamente los ingleses, eran los piratas franceses, eran los holandeses. No la tenía fácil el imperio romano. Además, los romanos también, como aquí somos muy dados a acusar el problema del oro, se llevaron el oro los españoles, y aún hay quien hoy en día dice que es que todos nuestros males obedecen a que estos españoles fueron muy malos, puede ser. Pero los romanos también se llevaron el oro de España. Al norte de España está la región de Orense, una ciudad y un río que eran muy ricos en oro, de ahí su nombre Orense,
de la cual no quedó ni sombra. Fueron saqueados y ese oro, vaya uno a saber dónde terminó. Imperio Romano, Imperio Español, el doble del Imperio Español, formidable. ¿Qué pasaba? España en ese momento sigue siendo hoy el pez chico en España. Las grandes potencias era Francia, que lo doblaba en población y en territorio, era Inglaterra, estaba empezando a consolidar el famoso Imperio Británico, era Alemania, era España, una España pobre, una España pequeña. Hacia fines de 1700, antes de la Revolución Francesa y demás, se empieza a escribir las primeras enciclopedias. ¿Qué pasa? En un libro muy interesante que también encontré en Valencia y que llama Fracasología, relata muy bien cómo la leyenda negra. A ver, leyendas negras españolas hay muchas, pero digamos, la principal leyenda negra es la que tiene que ver con la España decadente, la España esclavista, la España empobrecida. Esa leyenda negra la escribieron originalmente estos franceses, al ver que España les estaba doblando en territorio, en importancia, no iban a dejar que el pez chico se comiera el grande. La historia, como sabemos, se gana en los campos de batalla, o se gana en los libros, se gana en los registros, en lo que quede anotado como realmente ocurrió, es donde se empiezan a ganar las guerras. Y los franceses han sido muy inteligentes. Alguien dice, o dice la autora, cómo todo en aras de la libertad, la igualdad, la fraternidad, no miran para nada sus pequeños pecados interiores. Ellos fueron iguales o más esclavistas que el mismo España. Por Boston, los franceses y los ingleses entraron más de 1 millón de esclavos. Los portugueses entraron al Brasil más de 1 millón de esclavos también, mientras que los españoles entraron 200 o 250.000 personas por nuestro Centroamérica, pero el malo es España, el malo no es Inglaterra, el malo no es Francia, no, ni Portugal, el malo tiene que ser España. Esa leyenda negra hace relación a que aún hoy en día en España se está discutiendo si debemos o no pedir perdón, como dice el presidente de México. Por Dios, hay divisiones también diciendo que no, lo que hay es que investigar, tratar de echar para adelante. Es un pasado que no podemos cambiar y del cual hubo, como en todo, cosas buenas, regulares y malas, pero no fue España peor que sus vecinos europeos, desde ningún punto de vista. Pero sí, esa leyenda negra empezó a socavar y a socavar. Y los franceses finalmente entraron a España, todos recordemos, con Bonaparte casi que los afrancesados, que eran las clases altas, decían, no, esto estamos aquí muy mal, y lo mejor es que venga Napoleón aquí, y entró prácticamente por las buenas, abdicando tanto el padre de Fernando VII como el mismo Fernando VII, para que Napoleón entrara con su famoso hermano a dirigir los destinos de España. Francia ha pasado, dicen también los historiadores, por cosas horribles, la famosa guillotina, la matanza de los protestantes. Allá no los expulsaban como de pronto los españoles expulsaban a los judíos y a los moriscos. En Francia los fue matando, y quienes no acudían a las plazas a ver las decapitaciones eran hechos presos. Eso era evidente y era terrible. Pasaron por 1, 2 guerras mundiales. Por Dios, ha habido situaciones tremendas en Francia, pero como les digo, nadie ni por las culpas llega a mencionar de una Francia decadente, de una Francia esclavista, de una Francia guerrera. No, es la Francia de la libertad, la igualdad y la fraternidad. Es un debate que se viene dando. Afortunadamente hay bastantes universidades españolas investigando sobre el tema. Está la Asociación Española de Americanistas, que se dedican con un congreso anual y publicaciones permanentes a poner la lupa en cada uno de los detalles menores de esta relación, que no puede quedar en la simpleza de la leyenda negra, donde definitivamente, inclusive hoy en día oye uno gente que dice que gran culpa de nuestros males es debido a que los españoles nos conquistaron, que si posiblemente hubiesen llegado los escoceses o los ingleses, tendríamos otro tipo de sociedad. Eso es un tema que da para mucho para hilar delgadito de muchas maneras. Colón, pues, casi que por esos azares del destino llegó a América. No es el tema concreto, pero recordemos cómo. Y una de las obras que me gusta mucho es la del maestro Germán Arciniegas, en este maravilloso libro El mundo cambió en América. Definitivamente eso fue la Meca. No encontró Europa ni en África, que lo tenían ahí al pie, ni en el Asia, su destino soñado, sino en América. Y aquí aparece el primer valenciano. Yo quiero adelantarme aquí un poquito. Este es el escudo de Colón, donde muestra Castilla y León, los primeros inmigrantes conquistadores, básicamente, en los primeros 50 años
digamos, de conquista, a sangre y fuego, eso pocos valencianos tuvieron allí que ver, pero realmente un mojón histórico importante son los reyes católicos que no solamente patrocinaron pues a Colón, sino que unificaron España. España tenía unos 6 reinos independientes, cada uno con ejército propio, cada uno con rentas propias, cada uno inclusive hasta enemistados entre sí, hasta que los reyes católicos lograron, con la expulsión de los moros de Granada en el mismo año 42 y la expulsión de los judíos subsiguientes años, la unificación de España. Estos reyes católicos se les debe también pues la Lotería de Colón. La Lotería de Colón, que como sabemos se había educado en Génova, hace poco un conferencista español nos debatía y nos expuso si Colón era, no, de pronto de catalán, pero la realidad es que Colón se hizo fue en Génova, que era, como decía ahora, donde sabían construir barcos, donde tenían el mar con 10 metros de profundidad. Aquí quiero, ya aterrizando en nombres propios, hablar del primer valenciano que de alguna manera influyó notablemente en América. Este primer valenciano lógicamente no vino a América, todos hemos oído hablar de los Borgia, fue el Papa Alejandro VI. Rodrigo de Borgia, residente a media hora de Valencia capital, en Sátiva, un pequeño poblado del cual se conserva un muy bello castillo, visitable, y en el centro de Valencia, donde funcionan las Cortes Valencianas hoy en día, es un edificio de 6 pisos, también muy bien mantenido, que fue la casa de los Borgia. Este Papa Alejandro Borgia fue entre 1492 y 1503 el Papa que regentó pues desde Roma los destinos de la Iglesia. Era una potencia religiosa Valencia, tanto que tenía o tuvo 3 papas en menos de 70 años, un verdadero récord. César de Borgia era sobrino de Alejandro VI y el Papa Luna. 3 papas, Papa Luna de Peñíscola y estos 2 aquí de Sátiva. Es un verdadero récord que en 70 años han tenido 3 papas. El papel de Alejandro, todos sabemos, valenciano, fue trazar la raya que dividió el Nuevo Mundo, como lo dice Germán Arciniegas en su relato muy interesante. El conflicto que ya tenían los portugueses y los españoles, pues los portugueses venían pisando de los talones a Colón, tenían mejores barcos, tenían mejores astilleros, tenían mejores cosas para navegar, y ante una eventual nueva guerra se decidieron pues llevarle el caso a la jurisprudencia del Papa, y él sabiamente dijo: de Cabo Verde para allá 100 millas serán portuguesas y lo que pase para allí será español. Gracias a esa decisión papal acatada por los dos, pues medio América del Sur habla español y otro tanto habla portugués. El Papa pues trazó una raya y logró en ese tratado inicialmente llamado Burla Intercaetera y después Tratado de Tordesillas, la división del Nuevo Mundo. El segundo personaje valenciano que tampoco llegó, pero que fue importantísimo en nuestra historia, es Luis de Santángel. Caminando por las calles de Valencia me encontré una estatua, como muchas de las que hay ahí. Hace poco nos comentó el amigo Recio sobre las estatuas en Cali, y bueno, nos decía hay 10 o 20 grandes, hay unas cuantas medianas, hay unas cuantas pequeñas. En cada ciudad europea no hay cientos, hay 2.000 o 3.000. Y cada calle tiene el nombre o de un historiador, o de un artista, o de un pintor, o de algún referente. Aquí cerca de la calle donde yo vivía había la calle Belisario Betancourt, que yo creo que no la tenemos ni en Colombia. Montones de calles, de nombres por todas partes, que uno lo mínimo que lleva es a despertarle la curiosidad. No podemos, claro, pretender sabernos, como le obligaban a los taxistas de Londres, por ejemplo, saberse todas las calles de Londres cuando no habían llegado los famosos WhatsApp y la famosa tecnología actual. Esta estatua pues que me encontré en Valencia fue la de un señor Luis de Santángel y rezaba, cuya participación fue vital en el descubrimiento de América. Yo después me puse a mirar que este no es conquistador ni nada, ¿qué habrá pasado con este? Resulta que Luis de Santángel era el tesorero de una de las casas católicas que funcionaban en Valencia y fue quien, teniendo contacto directo con alguien que le hablaba al rey católico, a Fernando, le logró decir, ya una vez ellos acaban de despachar a Colón, de decirle: su majestad, qué bobada, eso vale 1.500 maravedíes, 1,5 millones, más o menos lo que vale una fiesta real aquí, un matrimonio, el nacimiento de un hijo, la jura de un rey, yo le pongo la mayoría de la plata. Jalémosle a esta aventura de Colón que de pronto algo sacamos, hagamos unos contratos, yo ganaré mis intereses, en fin, usted ganará para su gloria nuevas tierras, y jalémosle, y no, pero ya lo despachamos, tuvieron que mandar a la carrera un caballo para que llamaran a Colón, que ya iba 4 o 5 kilómetros camino a Francia, para que se devolviera a que había nuevas oportunidades. De la participación de este valenciano Luis de Santángel
básicamente logramos que Colón finalmente tuviera el patrocinio para sus carabelas y finalmente llegase a América. A lo mejor si no hubiera estado Luis de Santángel, hubiera llegado Colón a Francia y en este momento estaríamos seguramente hablando francés y quién sabe en qué condiciones diferentes a las actuales. Vamos a hablar de un tercer personaje. Ya, como les decía, la potencia de Valencia era religiosa y era de la sede del terciopelo. Ya les mostré los 800 telares, ya les mostré el traje de la esposa del marqués de San Jorge aquí, ya les mostré cómo hasta Francia llegaban las telas, el terciopelo valenciano, pero también empezaron a llegar los frailes. Después de esos, de 1530, ya consolidado más o menos la fundación de los primeros poblados, empezaron a empezó a llegar la fe. Esta época más o menos empieza a coincidir con la de Felipe II y la de el protestantismo. Recuerden cómo en Europa empieza a perder la religión católica a una gran proporción de creyentes aburridos con las bulas, aburridos con los diezmos que se pagaban obligatoriamente por más pecador que uno fuera, y tenía la dispensa papal que estaba tasada en dinero, pues tenía la absolución completa de sus pecados. El protestantismo estaba, por el contrario, enseñando a leer y a escribir a todo el pueblo, estaba repartiendo Biblias, estaba diciendo que no necesitábamos la intermediación de ningún sacerdote ni de ninguna autoridad para comunicarnos con el Creador. Felipe II, que llegó a ser el más místico de los reyes españoles, se propuso ante el Papa y ante el mismo Dios rescatar para la fe cristiana nuevos adeptos. Y a fe que iban perdiendo adeptos en Europa por el protestantismo y los iba ganando en el Nuevo Mundo a base de las herramientas de estos frailes, cuyo uno de los más importantes fue San Luis Beltrán. Consagrado por ley de la República de Colombia como patrono de la Nueva Granada. Engalana hoy en día uno de los puentes de Valencia y una estatua bien grande de San Luis Beltrán. Su casa original se conserva en la Valencia antigua. Fue un fraile, llegaron 7 con él. Él fue el único que regresó vivo a España. Tenía una cantidad de leyendas, mitos, realidad, en fin. La idea es que los encomenderos, a quienes no les gustaba de pronto su presencia y sus denuncias, al dispararle arcabuces, se convertían en cruces. Los indios les disparaban flechas y esas flechas se convertían en culebras, lo intentaban envenenar y vomitaban unos sapos. Una cantidad de leyendas que surgió en torno a la figura de San Luis Beltrán, que, como les digo, empezó a nutrir el mito de los milagros que producían estos iniciales frailes. Veamos aquí un esquema de la emigración general, de la emigración española a Colombia, a la Nueva Granada y a Colombia actual. Miremos que sobre los primeros años 1492 a 1520 de España salieron solo 5.500 españoles. No eran muchísimo los que llegaron a conquistar los 2 o 3 millones que había repartidos en toda América. Eran territorios también muy, muy despoblados. Entre 1520 y 1800, más o menos graneados, salieron 1 millón de españoles. Recordemos cómo de Cádiz y de Sevilla, que tenían el monopolio del transporte a las Indias, había que tramitar un permiso especial, pagar un tiquete que valía más o menos el alquiler de una casa buena en España, tener unos certificados de limpieza de sangre y demás para llegar a la América. Y llegaban solo 2 convoyes en el año. Venía un convoy en mayo y uno en junio, unos 10, 15 barcos acompañados de 5 o 6 barcos de guerra. El de mayo entraba por La Habana y llegaba a Veracruz, y el otro convoy, que se venía más o menos en junio o julio, llegaba a Venezuela, por los de Caracas, y terminaba en Cartagena y en Colón, en Panamá. Esos dos convoyes de barcos acampaban, atemperaban allí, sufrían las reparaciones, los arreglaban, etcétera. Esperaban la plata que venía del Cusco, del Perú, a que subiera por el Pacífico, pasara el Panamá, y empezaban a cargar los barcos. A su vez el de México era también equipado, cargado, y salían rumbo a La Habana, donde se reunían ya los 30 barcos y 10 o 15 de guerra, y se devolvían hacia agosto, septiembre, antes de los huracanes de octubre, para volver hacia la península. Ese era el flujo que hubo entre América y España prácticamente durante casi 2 siglos. No fue una inmigración masiva, era una inmigración que permitía la llegada de 1.000, 2.000 inmigrantes, de los cuales unos eran permanentes, otros transitorios,
permanentes, pues el que ya se venía del todo, los gremios, el carpintero, el agrónomo, el constructor, el que venía ya de alguna manera con ganas de afiancarse del todo por acá, y el transitorio eran los funcionarios, los marinos y demás, que se sabía que venían por un periodo de tiempo y que regresaban pues a España. No fue, como les digo, una inmigración voluminosa, gigantesca. Hacia 1800, después de la independencia, nosotros quedamos con España, como quedan los matrimonios de cuchillo y machete. No tuvimos prácticamente relaciones diplomáticas durante casi 50 años, muy diferente de la independencia norteamericana, que a los pocos días hicieron las paces con su Inglaterra, logrando una confraternal relación que lo llevó hacia el futuro a salvarlo de innumerables riesgos que tuvieron, sobre todo la vieja Inglaterra. Con España no, España fue una relación un poquito conflictiva después de esa independencia. La puntada final en la inmigración y donde salieron más españoles fue cuando la pérdida de Cuba, Filipinas y Puerto Rico en 1898. Recordemos cómo con la pérdida de estas colonias, España entró en un declive tremendo. En ese momento salieron cerca de 3 millones de españoles, sobre todo hacia Cuba y sobre todo hacia México, perdón, y hacia Argentina en el sur y algo a nuestro norte de Sudamérica y Centroamérica. Antecitos de 1914, de la Primera Guerra Mundial, muy inteligentemente España se declaró neutral y de alguna manera se reactivó su industria porque le producía todo tipo de insumos a las potencias europeas. Producía las botas para Alemania, los uniformes para Francia, los fusiles para Inglaterra, era el proveedor prácticamente de todos, mientras ellos permanecían neutrales. Situación igual que hizo en la Segunda Guerra Mundial, cierta neutralidad, lo mantuvo un poco al margen del conflicto bélico de la Segunda Guerra Mundial. En la Guerra Civil del 36 al 39 salieron 500.000 españoles, sobre todo a Francia y a su muy amigo país México, y ya hacia el 1995, hace 30 años, con la Unión Europea, ya salieron, más que todo por motivos económicos, 4 millones de europeos, sobre todo para Alemania, Bélgica, países industrializados del norte, donde los salarios y las condiciones eran mucho mejores que en la península original. En este momento España tenía solamente 116.000 inmigrantes, menos del 0.5% de la población. Hoy en día España tiene entre 6, 8, 10 millones de inmigrantes, casi el 10% de su población es inmigrante. Los controles son estrictos, los requisitos son tremendos, no pueden ellos de alguna manera abrirse pues totalmente a la inmigración porque todos sabemos que es muy complicado y ellos obedecen también a leyes ya internacionales que rigen para todos los países de la Unión Europea. Este es un panorama muy general. En este momento aparecieron los valencianos en Colombia, básicamente aquí. Después de 1520, como les digo, empezó a llegar la seda, empezó a llegar el terciopelo, empezaron a llegar los primeros frailes y religiosos. Se calcula que unos 30.000 religiosos salieron de España a todo el mundo a evangelizar. De Valencia salieron 1.000, 2.000, porque era común el misticismo español. Pero les estoy mencionando a San Luis Beltrán, que era completamente valenciano, y Luis de Santángel, que era más bien judío, pero que trabajaba para una congregación católica. Este es el presidente William McKinley, quien usando muy bien la teoría Monroe de América para los americanos, fue el que le puso pues la puntillada final a la presencia española en Cuba. Este fue un presidente que lo asesinaron a los pocos días de 1900, uno de los 3 presidentes norteamericanos muertos en ejercicio, junto con Lincoln y Kennedy. Este McKinley también fue muerto a los pocos días de la independencia de Cuba. De todo ese imperio español no quedó sino una pequeña colita en el norte de África, Ceuta y Melilla. Básicamente, cuando se dividieron África, las potencias europeas, Francia, Alemania, Inglaterra, Bélgica, no querían que Francia quedara con todo el norte de África. Y simplemente le dijeron a España, venga, le regalamos esta franja, donde además ha habido españoles viviendo toda la vida, no habrá problema. Los españoles dijeron, bueno, pues bienvenido sea, y se quedaron con Ceuta y Melilla. Yo creo que con más ventajas o más problemas que ventajas, más desventajas. Cada rato se meten las pateras, vemos en noticias tristemente cómo se lanzan al mar cientos de africanos, de los cuales muchos perecen en el mar y otros cuantos logran ser rescatados, los que llegan otros los devuelven, otros ahí tratan de darle un cierto asilo temporal, y el hecho es que los ve uno a veces aquí en el rebusque, pidiendo, vendiendo sus cositas, y en general son queridos, estimados por la vecindad, no son gente mala.
pero sus condiciones son muy complicadas y muy difíciles. Además tuvieron grandes peleas. El desastre de Anual, por ejemplo, fue una batalla pavorosa donde murieron 20.000 españoles, muertos a traición en una emboscada miserable del líder rebelde de Marroquí, el Crim, creo que se llamaba el líder, que masacró a estos españoles en el desastre de Anual. De manera que no ha sido fácil ese, digamos, peladero que es el norte de África, una tierra completamente pues desértica y que de todas maneras es la único que conservó después de este fabuloso imperio que tuvo España en todo el mundo. Incluso de aquí fue donde estuvo de agregado militar Franco, antes de regresar a España en su famoso puente aéreo con el apoyo de los fascistas italianos para derrotar a los republicanos en la famosa Guerra Civil Española. Guerra Civil de la cual Valencia fue capital. Y hoy en día en el Ayuntamiento de Valencia, en las paredes, están los proyectiles, están los sótanos donde se escondía la gente, están los vestigios de esa guerra civil que todavía hoy en día también allá están tratando de hacer congresos, de limpiar un poco esa imagen, ese periodo triste de la Guerra Civil Española. Aquí me encontré, echando un poquito para atrás, hacia 1600 y pico hubo un intento escocés por colonizar un pueblo cerca de Colón en Panamá. Se llamaba Nuevo Edimburgo. Llegaron varios barcos, 1.200 inmigrantes escoceses, parece que con buen patrocinio y con buen apoyo de su Escocia original, y se llamó Nuevo Edimburgo. Trataron de, este es el escudo, ellos para esa época trataron de colonizar en África también, parece que en África lo lograron con un éxito, porque recordemos cómo la presencia británica en África fue bastante larga, y recordemos Sudáfrica y demás fueron colonias inglesas, pero su intento en nuestro trópico fue muy pobre. Este Nuevo Edimburgo, que como les digo vino con patrocinio, no tuvo sino 10 años de vida. A los 10 años regresaron. Los que hablan de que si las razas europeas, escocesas, inglesas nos hubieran conquistado nos iría mejor, aquí hay un buen ejemplo de que definitivamente estas razas blancas nórdicas trataron de poblar y no fueron capaces. No se sabe por qué circunstancia no hubo de todas maneras un ataque de los españoles o de los criollos que ya estaban allí, ya unas 2 o 3 generaciones de criollos. ¿Por qué estos criollos sí pelecharon, sí funcionaron, y por qué estos españoles sí no lograron estos escoceses progresar con Nuevo Edimburgo? Yo pienso que le pasó un poquito, y haciendo un poquito de análisis ligero y grosero, le pasó un poquito como los perros criollos, que acuérdense que en las fincas teníamos unos perritos criollos que comían sobrados, nunca los vacunábamos, comían los huesos, eran unos vigilantes extraordinarios, y de pronto alguien llegaba con el perro más fino, el pedigrí más espantoso, había que ponerle vacuna, había que llevarlo al pedigrí, había que llevarlo a las uñas, había que llevarlo a bañarlo, etcétera, y al año le daba cualquier moquillo y moría el bendito perro. Mientras que los criollitos no, ahí vivían 15, 20 años sin problema, y eran los mejores perros del mundo, flaquitos y todo, y no costaba mayor cosa. Yo pienso que los criollos, de alguna manera, esta raza más oscurita, producto de la unión entre ese español, ese indio y algo ese negro, estaban creando una formidable raza que se adaptó perfectamente a este trópico que hizo que ese Nuevo Edimburgo no hubiera sino 10 años, mientras que su vecino Colón y los demás poblados del norte de Panamá y del Urabá colombiano sí pelecharan. ¿Por qué si se estaba fundando un pueblo no pudieron? ¿Y por qué un fraile valenciano, José Miguel de Aguía, otro que quiero mencionar aquí, fundó cerca de 46 pueblos en La Guajira, en todo el norte colombiano, en Venezuela, pueblos que subsisten hoy en día, sí pudieron? Yo pienso que no hay tal teoría de superioridad de raza, por el contrario, hay unas más adaptadas que otras, y en este caso concreto de Nuevo Edimburgo tuvimos un ejemplo patético de la adaptabilidad de las razas a las nuevas circunstancias. Veamos un poquito aquí, hacia 1750 pasa un fenómeno grande que lleva a la crisis todo el Mediterráneo español. Entra en una profunda depresión Sevilla, Cádiz, lógicamente Valencia, porque se elimina el monopolio de la navegación a América. Todo el monopolio o toda la navegación pasa al Atlántico. La consolidación del Imperio Británico, de su colonia norteamericana, del Canadá, de Francia, Alemania y demás, empiezan los barcos más grandes, con más tecnología, ya con la inclusión de metal, barcos de mucho más calaje que 100 toneladas, de los iniciales de madera, hizo que ese Mediterráneo entrara ya en un franco deterioro.
ya el comercio era todo por el Atlántico y definitivamente ya el Mediterráneo quedaba a un nivel ya muy, muy parroquial. El último, digamos, barco que logró tener, o tal vez el único barco que logró construir Valencia, que se llamaba Duque de Gandía, hasta 1748 exportaba, ya era un barco de 250 toneladas con varios cañones, traía básicamente productos como, ya lo hablamos ahora, la seda, los aguardientes, los vinos, el arroz, y eventualmente llevaba de aquí para allá el azúcar, que ya se estaba empezando a producir, el cacao, el maíz, que eran básicamente nuestros productos de exportación, el cuero, el oro, ya estaba en franco declive, pero ya completamente el panorama cambió. El panorama cambió porque el Atlántico ya fue la gran meca del comercio mundial. Y España seguía siendo un gigante con pies de barro porque en el Caribe los piratas ingleses y franceses y demás los diezmaban, pero en su Mediterráneo seguían los piratas africanos asolando completamente sus costas. Cuando uno viaja aquí en estas playas del Mediterráneo, ve un fuerte, ve una pequeña torre, un pequeño castillo cada 5, 10, 15 kilómetros, todo con el fin de defenderse de esos piratas que asolaban completamente el Mediterráneo. Pueblo que llegaban, se llevaban las chicas jóvenes para sus harenes, los jóvenes para las galeras, y los de mayor edad y niños eran encerrados hasta que los sobrevivientes o algún mensajero iba a rescatar, a traer oro para liberarlos, estos personas ya de más edad. Lo que si no se lograba los pasaban a cuchillo. Famoso fue la toma de Cullera y de muchos otros sitios, donde finalmente, si no es porque el rey definitivamente expulsa a los moriscos, pensando que eran espías prácticamente de esos piratas, y porque Antonio Barceló, el que navegaba llevando la correspondencia del rey, que tenía unos barcos muy ligeros, le dice al rey que le dé unos cañones y que lo equipe, y él logra combatir esos piratas, es que finalmente se logra la contención de los piratas. Fue un contrasentido este imperio tan grande, pero que no podía ni defenderse en su propio territorio. Como no podía cristianizarlos tampoco, les dio la oportunidad de que se cristianizaran, se bautizaran, se cambiaran el nombre, de hecho lo hacían, pero ¿qué pasaba? Llegado el momento, seguían profesando su fe al interior de sus casas, de sus negocios, haciendo los llamados a Alá, los judíos haciendo sus rituales, su sabbat y demás, de manera que le hacían pistola a la conversión al catolicismo. Mientras que nosotros encontrar una tierra relativamente fértil para cristianizar a nuestros aborígenes, en su propio suelo no podían ni evangelizar ni combatir a los piratas. Barceló, pues, el que logró combatir de alguna manera los piratas del Mediterráneo. Concretémonos pues un poquito en la inmigración valenciana. Ya les decía que no encontré casi apellidos en Valencia, de apellido Valencia, y acá llenos de Valencia. Yo presumo, no sé si les dije ya, una hipótesis muy ligera, es que los apellidos valencianos, Asins, Molió, Simó, Uricochea, Ortiz, de difícil pronunciación, cuando eran registrados los niños, los matrimonios, las defunciones en las parroquias, recuerden cómo los registros vitales se llevaban en las iglesias, seguramente el ayudante, el monaguillo, el sacerdote, ante la dificultad de pronunciar un apellido de estos, le preguntaba al padre o quien llegara allí de dónde provenía. Y no, yo soy José Uricochea Simó. Eso es con Y de yuca o con, y ninguno de los dos seguramente sabría, pero ¿de qué parte viene? No, de Valencia. Seguramente el cura le ponía el Valencia en el registro civil. Con unos cuantos cambios, ahí hay una troncal de familias hacia adelante que seguirían rebautizados con ese apellido. Cosas que se ven, inclusive hoy en día en las notarías es frecuente ver errores cuando se registra una persona. En vez de poner un Regifo con J lo ponen Coque, en vez de poner un Muñiz lo ponen Muñoz. Es muy frecuente y al no revisar la gente, eso se queda así. De manera que yo pienso que rebautizaron ese apellido valenciano aquí en la Nueva Granada y seguramente en muchas partes de América para popularizar de tal manera un apellido que en su Valencia original no existe. Valencia hoy en día tiene, como les digo, 800.000 habitantes, 2 millones su comunidad valenciana, es la más grande de las 40 Valencias que existen en el mundo y no hay de dónde más hayamos cogido ese ilustre apellido valenciano. Aquí les hago un pequeño panorama de las casas reales de España. Me gusta por lo panorámica y lo fácil de ubicar. Recordemos cómo los reyes católicos, Colón, y ahí está nuestro Luis Santángel dándole la plata para que venga Colón, está su famosa hija Juana la Loca, y está su nieto Carlos I, Carlos V, el del mayor esplendor territorial por lo menos, aquel del cual se decía nunca se oculta el sol.
Carlos V, que finalmente murió en el convento de Yuste a los 58 años, y a su vez padre de Felipe II, el gran rey místico, como les digo, el que le prometió al Papa devolverle la cantidad de cristianos que se habían ido perdiendo por el protestantismo. El Papa Felipe II, que decía que si su hijo salía hereje, él sería el primero en llevar la candela o la leña con la que prenderían la hoguera. El que tiene hoy en día su Escorial, el famoso salón de la reliquia, los huesos, los fémures de todos los supuestos santos que él tanto adoraba, están allí en el famoso Salón del Escorial, y su famoso apartamentico al lado de la inmensa capilla que mandó a construir en este pues sitio obligado de turismo cuando llegamos a la zona de Madrid. Vienen después el reemplazo de la Casa Borbón por los de Austria, con toda la secuela y la fama de irregulares, malos, buenos, reformas borbonianas, que son capítulo aparte, hasta terminar en Fernando VII. Este es el rey con Bambón, que afortunadamente pues Bolívar y nuestros amigos lograron derrotar, para pues gloria de estas naciones norteamericanas, de estas naciones, perdón, del norte de Sudamérica, y que llevaron a la independencia de 20 naciones que nacieron a la vida jurídica mundial, 20 naciones que terminaron en pelea con España durante 50 años, pero que después de la Segunda Guerra Mundial, y cuando España prácticamente quedó como un estado paria en el mundo, prácticamente quedó como el único estado nazi sobreviviente, cerrado a las puertas de la ayuda norteamericana para la reconstrucción de Europa, una España completamente empobrecida. Los únicos, o finalmente quienes le vinieron a ayudar, fueron sus antiguas naciones hispanoamericanas. No solamente la gran potencia Argentina, que en su momento con Perón a la cabeza le mandó gran ayuda física en alimentos, cereales, carnes y demás a España, sino en que las 20 nuevas naciones lograron dar el voto positivo en las Naciones Unidas para que se recibiera de nuevo a España. No querían las antiguas naciones europeas, ni la mayoría, dar ese voto para el ingreso de España. Era un país que tenía el estigma de haber sido prácticamente un pro-nazi en ese transcurso de la Segunda Guerra Mundial. Como dijo un diplomático uruguayo, los 20 cachorros salieron en defensa del león herido, y con su voto afirmativo, excepto que creo el de México, que no votó, los 19 restantes todos inclinaron la balanza hacia que España volviera a las Naciones Unidas. Eso fue un puntal muy importante para la recuperación española, unido al fin también de los tribunales militares, que después de la Guerra Civil Española prácticamente ejecutaban a diestra y siniestra en una serie de juicios militares que no tenían prácticamente ningún sustento jurídico, y el cual prácticamente los Estados Unidos le dijo a Franco: yo no puedo, la opinión pública norteamericana no me deja que yo de un país donde los militares fusilan sin ton ni son, logrando esto que Franco clausurara los tribunales militares y de alguna manera se pasara a la jurisdicción ordinaria pues los juicios de los capturados o de los prisioneros de guerra. Eso detuvo mucho las ejecuciones postfranquistas y permitió la llegada de la Alianza para el Progreso y de importantes recursos norteamericanos, sobre todo, que estaban ausentes en una primera parte en este periodo de la recuperación después de la Segunda Guerra Mundial. Estas casas reales pues son mojones históricos muy importantes. No se ve en España una tendencia de que acabemos con esto, por el contrario, la Casa Real es vista como se ve la bandera, como se ve el himno, como se ven los símbolos de la unidad nacional. Es muy común ver que la gente rechifle, insulte al presidente Sánchez, a Casado, al que sea, malísimos todos, pero viene el rey, alguno de estos vigentes ahora, y son aplaudidos. Es muy frecuente haber escuchado o visto en reuniones cómo se reúnen Felipe II con el presidente Sánchez, y la mitad aplauden y la mitad abuchean. Y dice Sánchez: no, es que mire que la mitad me quiere. Dice: no, los abucheos son totalmente para usted y los aplausos son totalmente para mí. Y de hecho Felipe VI ya se abstiene mucho de salir con el jefe de gobierno, porque el jefe de gobierno es el encargado, digamos, de todo el trabajo sucio, de la inflación, del costo de vida, de toda la crisis, mientras que este muchacho que tenemos ahora, como dicen, va bien, él nos da el mensaje de Navidad, él viene a la clausura de las universidades, él recibe a los embajadores, inclusive ahora el emérito tan investigado, por Dios, acaba de llegar después de 2 años, después de estar arropado de una cantidad de escándalos, y sin embargo ha sido bienvenido. Es admirable cómo llegó a La Coruña, en el norte,
y solamente lo escribió la hija y un carro de trapos y de pronto se despincha. Me parece un poquito a nuestros altos burócratas que andan con 20 camionetas blindadas atrás y 20 delante. Qué diferencia, hombre, con un emérito de estos cuando realmente andas con uno o dos guardaespaldas y mucho. Este es el Palacio de los Borgia en Valencia. Como les decía ahora, es la sede de las Cortes Valencianas, bellamente restaurado. Ojalá nuestro Coltabaco, nuestras Cañas Gordas, aprendan un poquito de la restauración de estos antiguos museos europeos, donde prácticamente los conservan intactos. No va a haber uno allí una columna cruzada como estas horribles que han puesto ahora. Reforzarán internamente, en fin, tendrán las técnicas. Hace poco vi que estaban combatiendo termitas, parece que en el subsuelo, entonces inyectaban cosas en el subsuelo. Hay que hacer un mantenimiento, lógico, pero permanece el monumento intacto. Este es San Luis Beltrán, como les dije, el patrono de Colombia, en una de las estatuas de la entrada al Valencia Antigua. Y hubo otro fraile muy importante que es Antonio Magril. Antonio Magril llegó básicamente a Centroamérica, a México y sur de los Estados Unidos. Fundó las famosas misiones que incluso llegaron hasta el famoso San Francisco. San Francisco fue fundado donde era una misión española. Esto es un poco lo que dice el artículo, ¿cómo así que andamos o que vamos exigiendo perdón? Lo que debemos tratar es de construir sobre lo construido. En México hubo, por ejemplo, la primera universidad 50 años, que es la primera universidad en Norteamérica. En México llegó la primera imprenta, inclusive en nuestra Nueva Granada. Llegaron una cantidad de saberes, una cantidad de oficios, una cantidad de progreso, digámoslo así, que es necesario mirar y examinar. Y no quedarnos solamente con la leyenda de la España negra o la leyenda negra de España para simplemente criticar lo posible malo que trajeron ellos. Antonio Magril, el fraile de los pies alados, existe una bella estatua en Querétaro, en México, donde se conserva su cantimplora, sus chanclas y su bastón. Pero de esos 300 valencianos que salieron por el mundo, algunos salieron mal librados. Este es un famoso fraile que al llegar a Japón y no renunciar a su religión, inmediatamente fue decapitado. Estas es las misiones que había en todo Texas. Hoy en día viaja uno por el sur de Estados Unidos y un paseo lleva a una de las misiones. Eran unas especies de colonias agrícolas donde recibían clases los niños, los adultos, técnicas agropecuarias, manejo de ganado, oficios religiosos los domingos. Se integraba bellamente en una institución que trataba de mejorar las condiciones de vida de los habitantes. Unas instituciones que han sido preservadas, que vienen siendo estudiadas, que valen la pena ser rescatadas y no de alguna manera eliminadas o invisibilizadas. Vamos a hablar entonces de otro gremio para no cansarlos mucho y ir como terminando, el gremio de los cronistas. Gran base les decía yo, de la leyenda negra fue la teoría de Bartolomé de las Casas, tal vez el más conocido de los cronistas, de los frailes que escribieron. Pero como hubo un fray Bartolomé, hay un montón de cronistas más que escribieron la otra versión. Este es José Gumillas, quien escribió una obra maravillosa que se llama El Orinoco Ilustrado. Se remontó por cerca de 7 años en el río Orinoco, en el río Meta. No solamente dibujó, descubrió, explicó las tribus, los que andaban allí, las situaciones sociales que se vivían. Por ejemplo, en una de sus páginas denuncia a los ingleses que en el Parlamento británico ellos mismos sacan pecho diciendo que obtienen mucho más dinero por el contrabando en el Caribe que lo que recibe España por Cádiz. Lo vendemos a gran ganancia, dice la primera nota. Y abajo dice: le ruego a su majestad Felipe V que le ponga fin a la invasión de los portugueses en los ríos Orinoco y Meta, ya que permanentemente están por aquí cautivando, robando, molestando a los indios. De no ser así, su presencia será insoportable. Denunciaba José Gumillas en su Orinoco Ilustrado gran parte de los desafueros de las potencias extranjeras europeas en nuestra Nueva Granada. Pero también estaban otros cronistas muy importantes, como Pedro Seiza de León, llamado el príncipe de los cronistas, Diego Durán, Vicente Blanco, Julián de Oviedo, Garcilaso de la Vega, muchísimos más cronistas que dejaron más de 30.000 documentos, y quien otro valenciano, Juan José Muñoz, encargado del Archivo Central de Sevilla, logró clasificar, ordenar, organizar
y que hoy en día son la fuente primaria de cualquier tipo de investigación que se pretende hacer en esta época de la colonia española. Bien importante la labor de estos cronistas, algunos de ellos valencianos, el más conocido José Gumillas, dejando por escrito el testimonio de lo que había sido la colonia. No era solamente la versión de Fray Bartolomé, del abuso, de la España negra, de la leyenda negra, no era esa era solo una de las versiones. Necesitamos la versión de los demás. Y para poder entender la historia tenemos que pararlos, tratar de ponernos en los zapatos de donde ocurrieron los hechos y analizar con cabeza fría los escritos, tanto a favor como en contra, para sacar una conclusión más o menos lógica. No quiero atiborrarlos con muchos nombres, pero saliéndonos un poquito del ámbito de los frailes, quiero hablar de Sea, Francisco Antonio Sea, en buena hora rescatado. Hace cerca de un mes, el doctor Mario Llanos nos expuso una magnífica conferencia sobre el aspecto diplomático, sobre el aspecto científico de este Francisco Antonio Sea, que debe estar a la altura de Bolívar y de Miranda, de los tres más grandes personajes, muy a la ligera condenado como corrupto por unas negociaciones que hizo después de tratar de consolidar nuestra naciente república. El valenciano que influyó notablemente en Sea fue José Cabanilles. José Cabanilles fue un botánico científico valenciano que vivió entre 1745 y 1801. Era prácticamente como José Celestino Mutis en nuestra expedición botánica. Todos recordemos que José Celestino fue prácticamente el creador de nuestra ciencia nacional. Clasificó más de 30.000 especies botánicas, las clasificó, las dibujó, las experimentó, sacó la quina, inventó y descubrió una cantidad de propiedades. Una persona de invaluable valor. El José Celestino de nosotros fue Cabanilles en España. El rey le dio la misión de hacer la expedición botánica en España, y a fe que también hizo otra inmensa clasificación y fue nombrado director del Jardín Botánico de Madrid. Él terminó su periodo hacia finales de 1800 y debía elegir un sucesor. Entre 300 candidatos, todos profesores del Jardín Botánico, de primero y de segundo nivel, el escogido fue Francisco Antonio Sea. De manera que este Sea, como les digo, tan ligeramente tratado por nuestra historia, tiene afortunadamente, parece que una pequeña estatua en Medellín. Lo saqué del colombiano, donde dice que hay un pequeño parque donde está por lo menos colocada parte de su imagen. Y en buena hora rescatada por la nueva historiografía, de las cuales el doctor Mario, pues con su brillante exposición y los nuevos escritos, ojalá terminen por limpiar y por aclarar el nombre tan importante de Francisco Antonio Sea. Así pues, más cronistas, Luis Beró, Gregorio de Ibi, Fray Domingo Vidal, Vicente Blanco, José Gumillas, muchos otros que, como les digo, reposan sus obras en el Archivo Central de Sevilla, en el Archivo Histórico de Sevilla. Fray Bartolomé, el que pues denunció básicamente y casi que es el mundialmente conocido, con la invisibilidad de los otros. Vamos de todas maneras rematando para decirles que después de que se liberalizó el comercio con América, se acabó el monopolio de Sevilla, entraron una compañía naviera muy importante, el Marqués de Comillas, en el Atlántico. El Marqués de Comillas llegó a ser un importante naviero, algo así como el Aristóteles Onassis de la época. Traía productos de Europa, llevaba productos de las Indias a Europa, llegó a ser un hombre inmensamente rico. Al final donó sus recursos a la Universidad de Comillas, una universidad jesuita. Su hijo a su vez se volvió jesuita y donaron hoy en día todo su capital, y funciona hoy en día en Madrid la Universidad de Comillas. La Universidad Javeriana en España se llama la Universidad de Comillas. Tiene en su Comillas original, que es un pueblito en el norte, cerca de Santander, un pequeño poblado, pero una inmensa universidad que está en restauración, donde básicamente se dan las carreras de teología, filosofía y demás. Pero en el sur, en Valencia, quedaba también un importante industrial, un transportador, el Marqués de Campos. El Marqués de Campos tiene también un bello monumento en Valencia, fue el que llevó el tren, el gas, alcalde de Valencia, una persona importante, y al final invirtió su capital con el de muchos paisanos de él en las acciones del Lesseps en el Canal de Panamá. Él alcanzó incluso a venir en un pequeño barco turístico a revisar las obras de perforación del canal y demás, y en 1898 desafortunadamente esa compañía se quebró.
esa compañía se quebró y terminó prácticamente en la ruina el marqués José de Campos, cuya memoria se conserva en España en buena manera en diversos monumentos. Esta es la imagen de José de Campos y su estatua pues no la tengo aquí. Esta es una foto de la inmigración ya más moderna por medios económicos en el 95, como les dije ahora, salieron por motivos económicos casi 500.000 españoles ya hacia España. Estos dicen aquí no nos vamos, nos echan, básicamente porque no encuentran trabajo. Pero yendo un poquito también a los gremios, un poquito a la farándula, nuestro popular Pacheco era valenciano. Él llegó de 4 años a Colombia. Su padre era víctima de la persecución franquista. El presidente Santos logró darle un cargo de diplomático como de cónsul honorario y logró salir por Barcelona, llegando a Bogotá cuando este Pacheco tenía 4 años de edad. Fue muy popular. Los que pasamos de 50 años tenemos el recuerdo de Pacheco. Aquí está la del periódico El Tiempo, cuando se casó con una cartagüeña, Catalina Groins. Pero también tenemos, en Cali tuvimos un periodista valenciano muy querido, Paco Luna. El original apellido era Uricochea. Paco Luna trató de poner aquí las famosas fallas valencianas, réplica de las originales que hacen en Valencia y de cuya réplica hacen en Buenos Aires, en México, en Nueva York, algún evento simbólico. Paco Luna trató en el Parque Los Cholados, me acuerdo mucho, durante 1 o 2 años, quemar una de las fallas tal cual lo hacen allá en Valencia. No tuvo mucho éxito, pero sí nos acompañó durante 30 o 40 años el famoso periodista Paco Luna. También tengo en el inventario José María Asins, el autor del famoso Paso Doble Feria de Manizales, que hasta los más troncos hemos bailado, era también un ilustre valenciano. Así pues, a grosso modo, me falta un poquito mencionar oficios. Y el Pedro Peters, por ejemplo, no sé si lo dije ahora, fue el que construyó el arquitecto que construyó la Catedral Primada de Bogotá. Ese no solamente hizo la catedral, sino que Chiquinquirá, también la catedral es obra de él, el Hospital San Juan de Dios. Él llegó con 10 ayudantes, gremios, maestros, techadores, pintores, que venían seguramente de Valencia, porque este Pedro era valenciano. También dejó huella importante aquí, de pronto muy desconocido, pero la Catedral de Bogotá se debe a un valenciano. Así pues, hay una serie de personajes, productos como la seda, eventualmente técnicos en el agro, porque los valencianos eran ricos en agricultura y seguramente muchos llegaron acá a trabajar en ese agro. Fueron muchos los que aportaron los valencianos. La historia está poniendo la lupa ahora en oficios, se está investigando cómo en ese final de la Edad Media y el comienzo de la Edad Moderna, que comienza con la imprenta y el descubrimiento de América, cómo se vivía en Valencia y qué de Valencia llegó de pronto a Colombia, nuestra Nueva Granada, cómo era el mobiliario, cómo era la vajilla, cómo eran los asientos, cómo se vivía, qué se leía, cómo se disfrutaba, qué teatro había. Actividades menores que no tienen la visibilidad de los grandes conquistadores ni de los grandes frailes, pero que sí son bien importantes para ir entendiendo nuestro pequeño día a día. Considero que los valencianos, pues, y Valencia ha tenido una gran influencia en América, en nuestra Nueva Granada y en Colombia en concreto, y espero que estudios posteriores nos vayan dando un mayor conocimiento de oficios, actividades y personajes que, sin ser tan famosos, sí merecen la pena no seguir siendo invisibilizados. Rematando el Puente España, esta es la revista del Nuevo Colegio Hispanoamericano que les comenté al principio, es el que da justo al CAN, está en medio del primer puente de la Cervecera, bien restaurado, muy bien mantenido, el puente Ortiz tan conocido, pero el Puente España sí brilla por su deslucimiento, no sé por qué, hay una pequeña plaquita esta con el QR y no más, no estoy diciendo que ese puente tengamos que ir a hacerle mil cosas, pero hombre, sí dibuja un poquito que este puente, siendo construido con dinero de migrantes españoles en Cali, aquí sí, pues no solamente eran valencianos, aquí eran de todo, tampoco conocido sea. Debía haber alguna obra, alguna cosa que mejore un poquito este famoso Puente España, que es, como le digo, una de los últimos aportes de la colonia española en Cali. Esta es en el año 1914, como les decía, una caricatura que dice y hace alusión a la gran producción española, en cuanto que estaba surtiendo de productos a las potencias en pugna. Dice, tráigame una cerveza alemana, un bocadillo con pan francés,
una salchicha inglesa, y sírvame una ración de tal cosa, haciendo como alusión a esa jocosa decisión de España de fabricarle todos los productos a los demás vecinos en pugna. Y nuestra Nueva Granada ha sido una Colombia de emigrantes. La verdad es que hemos sido más bien pocos los inmigrantes que han llegado aquí, muy puntualmente han ayudado a construir nuestra identidad nacional, pero si nosotros miramos, sobre todo en los últimos 50 años, que ha sido el verdadero boom de nuestra explosión demográfica, prácticamente nuestro país ha sido exportador de ciudadanos, exportador sobre todo hacia Norteamérica y tangencialmente ahora también hacia Europa. Este es un cuadro final donde más o menos la inmigración en España la han clasificado, dicen que los primeros básicamente son los ecuatorianos, casi el 5% después de la dolarización del país emigró sobre todo a España, seguido de colombianos. Se supone que en España actualmente pueden haber unos 800.000 colombianos, menos del 1% de nuestra población global, mientras que la ecuatoriana puede ser casi el 5%, seguido de los peruanos, que también es bastante alta, argentinos, brasileros, pero la presencia de latinos en España es bien grande. Estos son pues ya otros datos migratorios que realmente pues se salen un poquito del fondo de nuestra charla. Espero poder haber más o menos hecho alguna claridad, haberles dado algunos datos de interés. El tema es muy amplio y espero que se pueda ir completando con estudios, lectura, informes posteriores.